saludo a la FIADAUR, a la Red Iberoamericana. Para mí es un honor, un placer acompañarles en esta primera sesión. Va a haber más, creo que nos veremos más a menudo, por suerte, y veremos a otros profesionales. Yo voy a tocar el tema como introducción de cómo necesitamos y debemos acompañar el desarrollo de la persona con discapacidad sin sobreproteger. Este va a ser el tema. Yo voy a poner un power, voy a ver si yo soy capaz ahora de aplastarlo aquí, a ver, y a la vez que siga el power, ya está ahí, es ese. Bien. Vamos a poner exactamente, ahí. Voy a trabajar el tema, comentar el tema, la necesidad de acompañar el desarrollo de la persona con discapacidad sin sobreproteger. Y he puesto un subtítulo que creo que nos tiene que servir a todas las personas que atendemos, acompañamos, ayudamos o somos familiares de una persona con discapacidad. Y es algo que me lo han dicho las propias personas con síndrome de Down. Que mi discapacidad no limite mi vida autónoma, también depende de cómo me trates. Por eso vamos a ver lo importante que es saber acompañar. ¿Por qué acompañar el desarrollo de las personas con discapacidad? La pregunta que nos tenemos que hacer ante este título que ha puesto la FIADAUR, porque ha cambiado su trayectoria vital. Esto es algo fundamental. La trayectoria vital de una persona es desde que nace, es niño, es joven, es adulto, más adulto, adulto mayor, persona envejecida. Ha cambiado la trayectoria vital de la persona con discapacidad. Fíjense, antes, ustedes recordarán, solo tenían pasado y presente. Hablábamos de ellos hoy y ayer. Pero ahora, además, tienen futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que van a vivir muchos años. Todas las personas con discapacidad van a vivir muchos años. Y aquí nos encontramos a un nuevo reto del bienestar, que es vivirlos con calidad de vida. Antes, hace muy poco tiempo, la atención a la persona con discapacidad se dirigía hacia sus carencias, sus deficiencias, sus limitaciones. Hoy pensamos en sus capacidades, en sus posibilidades y en sus recursos de apoyo. Y esto es un gran cambio en la trayectoria vital de la persona con discapacidad. Y si tuviéramos que resumirlo todo, lo pondría en esta frase. La discapacidad no significa minoría de edad permanente. Gracias a la atención temprana que ustedes conocen, a la escuela, al empleo, al ocio, al cuidado de la salud y a la propia vida independiente, gracias a todo eso, hoy podemos decir que todas las personas con discapacidad, sean cuales sean sus necesidades de apoyo que presenten, todas tienen ámbitos de autonomía y pueden decidir en aspectos de su vida cotidiana. Este es un gran cambio fundamental en las personas con discapacidad. Por eso tenemos que saber acompañar ese proceso sin sobreproteger. Estos ámbitos de la autonomía personal implica el derecho a poder tomar decisiones. Una de las funciones fundamentales del cerebro es la capacidad de decidir. El cerebro tiene que poder saber y querer decidir entre A y B, blanco y negro. Quiero salir, quiero quedarme. Quiero oír música, no quiero. Este derecho a poder tomar decisiones es parte del desarrollo personal de una persona con discapacidad. Y esto es, además, la puerta a la vida autónoma. La vida independiente comienza desde pequeño cuando tienen ya en uso la capacidad del cerebro de decidir entre A y B, entre blanco y negro, entre me gusta esto y lo otro. Y a esta capacidad llamamos autodeterminación. Voy a poner, y esto es importante para toda Hispanoamérica y para España, una
serie de cambios significativos en las personas con discapacidad, personas con síndrome de Down, con otras discapacidades asociadas al crecimiento y al desarrollo. Todas las personas, casi todas, coinciden en estas cinco actitudes y significados en su vida. Primero, todas las personas con discapacidad hoy por hoy reivindican ámbitos de autonomía personal. Quieren decidir pequeñas cosas. Demandan formación a lo largo de toda la vida. Por eso quieren estar al día en las tecnologías de la información. Quieren usar los videos, los móviles, las computadoras. Quieren usar como todos los demás. Tercero, desean estar presentes en el mundo laboral. Cuarto, quieren participar en la sociedad del ocio. El ocio es una conquista del siglo XX. Posiblemente nuestros abuelos no tenían ocio. Todos nosotros tenemos ocio. Las personas con discapacidad quieren disfrutar de la sociedad del ocio, del deporte, del cine, del paseo, de la música, de la salida, del baile, del disfrute, de la gastronomía. Quieren participar de esa sociedad que es una conquista del siglo XX. Tienen derechos y deberes de ciudadanía, por eso desean votar, participar, tomar decisiones. Hay algo muy importante. Saben que van a vivir muchos años. Y por eso desean planificar su futuro de manera que su vida sea lo más autónoma posible. Ante estos cambios de todas las personas con discapacidad, desde pequeños, jóvenes, adultos y más adultos, ante estos cambios tenemos que incorporar algo que es un principio que no ha cambiado. Este principio no ha cambiado. No ayudamos a crecer a otra persona si hacemos siempre las cosas por ella. Ayudamos a crecer, a madurar, a cambiar cuando posibilitamos que haga las cosas por ella misma, aun prescindiendo de mí. Este principio es la base de la autonomía personal, es la base de la calidad de vida, es la base del bienestar de una persona con discapacidad. Y depende mucho de nuestra relación. 3 ideas que vamos a tener en cuenta en este primer webinar. Las personas con discapacidad crecen, maduran y cambian durante toda su vida. Niño, joven, adulto mayor. Segundo, todos los estudios que estamos haciendo señalan que su desarrollo se corresponde con una mayor inclusión social. Y tercero, la inclusión social aumenta cuando crece la autonomía personal. Fíjense que estos 3 puntos son como una escalera. Todas las personas con discapacidad cambian durante toda su vida y ese cambio es de madurez. Y los estudios dicen que esa madurez corresponde con una mayor inclusión social. A mayor inclusión social, mayor madurez personal. Y el tercer punto, que esa inclusión aumenta cuando crece la autonomía personal. ¿Qué entendemos por inclusión? Si yo tuviera que unificar lo que piensa Iberoamérica, España, Francia, Portugal, lo que pensamos, podría resumirlo, resumiendo mucho, pero quedaría claro para todos, que inclusión pudiera significar 2 cosas. Valorar que tienen habilidades y potencialidades para participar en la sociedad. Ese es el primer principio de la inclusión, que yo valore que tienen habilidades, que yo valore que tienen potencialidades. Y en segundo lugar, que todos reconozcamos que tienen derecho a beneficiarse de los recursos educativos, laborales y sociales de la comunidad en la que vivimos. Ahí podríamos decir que lo contrario a la inclusión social, y ya empezaríamos a ir pensando en esto de la vida independiente a lo largo de todo el desarrollo de una persona con discapacidad, que lo contrario a la inclusión social es la vida aislada, la vida vigilada y la vida sobreprotegida. Porque la autonomía de la persona con discapacidad crece con los apoyos que se les prestan.
y disminuye con la sobreprotección con la que se les trata. Con este principio, y ya pasando a una segunda parte, podemos decir que no hay inclusión social sin inclusión familiar. Y aquí estamos implicados todos. No podemos hablar de inclusión social si no hay un modelo de inclusión familiar, porque habría una disonancia entre lo que queremos para una persona con discapacidad y lo que vivimos con esa persona en el núcleo emocional que es la familia. No hay inclusión social sin inclusión familiar. Y esto ya nos va planteando alguna reflexión nueva. Las familias se enfrentan a dos dificultades. Tienen muchas, pero en este tema de la inclusión y de la vida autónoma y del crecimiento personal se enfrentan a dos dificultades. Una muy sencilla es que en la familia, lo fácil es repetir y lo difícil es cambiar. Hacemos siempre lo mismo. Es más fácil hacer lo que hemos hecho el año pasado que lo nuevo. Es más fácil tratar a un joven con 18 años como le hemos tratado a los 10 años que ponernos pautas de trato nuevas. Es más fácil repetir en la vida familiar las costumbres que hemos hecho siempre que inventarnos nuevas. Porque en la vida lo fácil es repetir, lo difícil es cambiar. Y hay otra segunda dificultad muy importante que tiene que ver quizá con la psicología de la vida cotidiana. Que en la vida cotidiana, cuando yo estoy con alguien, no aprecio bien los cambios que vive. Dicho de otra manera, en la familia no se aprecian los cambios de las personas con discapacidad que crecen, maduran y viven autonomía. No se aprecia. Y eso se demuestra con algo tan sencillo como que para muchas familias son siempre niños y niñas. Y los vivimos como si fueran niños y niñas. Y ya son jóvenes, ya son adultos y van a ser adultos mayores. Y esto ocurre porque hay un enemigo invisible en nuestra vida cotidiana que bloquea la autonomía personal y la capacidad de decidir de una persona con discapacidad. Eso se llama sobreprotección. Fíjense cómo se define en la literatura psicosocial la sobreprotección. ¿Qué es la sobreprotección? Es un exceso de celo. Pongo hincapié en la palabra exceso. Es un exceso de celo en el cuidado y en la atención a la persona con discapacidad. Fíjense, son dos cosas bien dignas y hermosas. Cuidado y atención. Pero por mi parte hay un exceso de celo en ese cuidado y atención, tanto celo que me lleva a hacerles lo que ni solicitan ni necesitan. Ahí está el límite de la protección que pasa a ser sobreprotección. Cuando mi celo en el cuidado y en la atención a la persona a la que atiendo con discapacidad me lleva a hacerle lo que ni me lo han pedido ni necesitan. Me preguntarán, nos podríamos preguntar todos, y esto es una reflexión, y el Afiadaun quiere con estos encuentros de formación a través de los webinarios es que pensemos todos juntos, porque es la mejor manera de cambiar. ¿Por qué hay familias que sobreprotegen? Algunos teóricos dicen que la respuesta es fácil. Y la han cifrado en esta frase, porque prolongan la protección primaria. En la psicología del desarrollo entendemos por protección primaria la que hacemos los seres humanos a la persona necesitada en su primera necesidad en el nacimiento. Cuando un niño y una niña nacen, están súper desprotegidos. Hay que acogerles, atenderles, cuidarles, alimentarles, limpiarles, evitar los riegos. Esa protección primaria es necesaria en el ser humano, si no, no puede vivir. Hay animales que no la tienen, las personas las tenemos. Lo que pasa, dicen los expertos, que con una persona con discapacidad
A diferencia de la otra persona que tienes en tu familia que no tiene discapacidad, prolongamos esa atención primaria a lo largo de los años de la vida. Y le seguimos protegiendo cuando deja de ser niño y pasa joven, y empezamos a sobreproteger cuando son adultos y adultos mayores. Porque seguimos pensando que son niños y niñas, porque no confiamos en sus capacidades y porque no aceptamos su desarrollo y su maduración y por lo tanto sus cambios. Los que estudian este tema dan 3 explicaciones de por qué hacemos esto. Me gustaría reseñar. Primera, por nuestra propia inseguridad, porque tenemos miedo. Suelen decir los expertos que todo principio autoritario o de sobreprotección esconde inseguridad. Yo me siento inseguro, por eso sobreprotejo o por eso agredo. La agresión y la sobreprotección esconden casi siempre vivencias de inseguridad personal. Segundo, porque lo fácil es que lo hagamos nosotros. Lo solucionamos antes y no nos arriesgamos. Y tercero, por miedo a que su comportamiento autónomo lleve cambios, lleve exigencias, llegue nuevos límites. Fíjense que por eso las familias sobreprotegemos, y esto es un tema que tenemos que tener claro si queremos pensar en la vida adulta y en la vida del adulto mayor. Voy a poner como una pausa de humor simpática, pero que encierra una mala idea de esconder lo que estamos diciendo de una manera un poco más lúdica, que hay modelos de familias sobreprotectoras que nos hacen reflexionar. Los teóricos que están trabajando en estos temas han planteado que un modelo de sobreprotección es la familia tipo helicóptero. Una familia que sobrevuela sin cesar sobre la vida de los hijos y mira lo que hacen, dónde están y dónde vienen sus hijos e hijas. Son familias tipo helicóptero, están siempre sobrevolando la vida de los hijos. Hay familias que llaman apisonadoras, que son como esas constructoras de carretera que van allanando el camino, van alisando para asfaltar el camino, para quitar las piedras y los huecos, para que los hijos y las hijas no caigan y tengan dificultades. Y hay familias que llaman algunos, que son más modernas, yo creo, las guardaespaldas, familias de estos guardias de seguridad que investigan lo que hacen los hijos para evitar riesgos y riesgos. Tendríamos aquí como 3 modelos lúdicos, pero que encierran la transparencia que he puesto anterior, que sobreprotegemos por nuestra propia inseguridad, porque tenemos miedo a que sea autónomo y sobrepase los límites que le hemos puesto. Dicho esto, ya podríamos pasar a la vida adulta, porque la vida adulta se va a ir fraguando a través del concepto de inclusión. Hemos luchado por la inclusión escolar, hemos luchado por la inclusión en la atención temprana, hemos luchado por la inclusión laboral. Voy a decir algunos elementos importantes de la inclusión. ¿Qué entenderíamos en este proceso de maduración de la vida de una persona con discapacidad a lo largo de toda su vida? La inclusión es valorar que tienen habilidades, valorar que tienen potencialidades para participar en la sociedad. Tenemos que empezar nosotros a valorar que eso existe. En segundo lugar, es reconocer que tienen derechos a beneficiarse de los recursos educativos, laborales y sociales. Dicho esto, voy a plantear 3 necesidades básicas que tienen las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida, sea niño, sea joven, sea adulto o sea adulta mayor. Que esto nos va a plantear lo importante que es no sobreproteger. Hay 3 necesidades básicas que tienen para crecer, madurar y ser autónomos. Tienen necesidad de estímulos. Sin estímulos no podemos crecer. Los organismos vivos todos crecemos con estímulos
físicos, psíquicos, sensoriales, relacionales, emocionales, vivenciales, intelectuales, afectivos, todos necesitan a lo largo de toda la vida estímulos. Lo que pasa es que los estímulos tienen que cambiar. No es lo mismo el estímulo de un niño, de un joven, que un adulto. En segundo lugar, tienen necesidad para madurar a lo largo de toda la vida de reconocimientos, que se les valore, se les nombre, se les escuche, se les reconozca. Y en tercer lugar, tienen necesidad de tener el tiempo organizado. Tener el tiempo organizado es un factor de maduración. El tiempo organizado es que tengan cosas que hacer hoy, mañana, a la tarde, el fin de semana, como tenemos todos. ¿Y eso por qué? Porque la evidencia científica dice que la adaptación a los cambios de las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida no depende solo de su capacitación personal, sino también del apoyo familiar. Por eso las familias pueden ser un recurso o una dificultad, puede ser el gran recurso para que la persona con discapacidad viva lleno de estímulos, de reconocimientos y teniendo el tiempo organizado en saber qué tiene que hacer, o puede ser una de las mayores dificultades cuando la familia no aporte recursos, no reconozca sus acciones y valoraciones y no tenga proyectos que tener que hacer. Voy a decir 5 actitudes que acompañan el desarrollo de la persona con discapacidad sin sobreproteger a lo largo de toda la vida. Esto puede ser para un niño o una niña, para un adolescente, para un joven, para un adulto y para un adulto mayor. Son 5 principios que la psicopedagogía los tiene muy estudiado y que en las escuelas, en los centros, en la vida cotidiana, muchas personas ya lo practican y lo han demostrado. Es dejar que se enfrenten a las dificultades, pero hay que dosificar eso. No todas las dificultades son iguales. Habrá dificultades mayores a las que hay que enfrentarse de otra manera, pero habrá dificultades pequeñas a las que tienen que enfrentarse solos. Otro principio importante es no estar permanentemente atosigándoles, vigilándoles, agobiándoles, demandándoles. No estar permanentemente, que eso genera una conciencia de minusvaloración, una conciencia de indefensión y una conciencia de apatía. En tercer lugar, actuar nosotros sin anticiparnos a sus necesidades. Dejar que ellos decidan. Es más fácil que decidamos nosotros cuando van a recoger algo en un supermercado, en un bar, en la tienda, en casa, en la heladera. No, no nos anticipemos. En cuarto lugar, hay que cuidar mucho el lenguaje, las palabras, cómo se dicen las cosas. Creo yo que a través de estos webinarios alguno tratará, la FIA-Down tratará el tema de la comunicación, cómo comunicarnos, porque la comunicación es fundamental. En general, la comunicación es como el eco. Si no te gusta lo que te dicen, presta atención a lo que emites. Y por eso tenemos que trabajar bien el tema de cómo comunicarnos. Y el quinto y último lugar, describir lo que tienen que hacer en vez de dar órdenes. No decir haz eso, sino conviene que hagas esto, que vayas allá, que lo consigas. Que la capacidad de describir, además que estimula mucho neurológicamente, eso hace que yo pueda acompañar sin sobreproteger. Con estas pautas apoyamos su crecimiento. Con estas pautas ayudamos su maduración, sea niño, sea joven, sea adulto, más adulto. Con estas pautas apoyamos su incorporación a la vida adulta. Y hablando de la vida adulta, vamos a decir públicamente que es una etapa vital en el desarrollo de la persona con discapacidad. La FIA-Down está trabajando mucho la vida adulta del adulto mayor, porque la vida adulta del adulto mayor se va a manifestar con una serie de cambios que aparecen poco a poco. Podríamos resumirlo todo: vivir es cambiar, vivir es envejecer. Todos vamos a envejecer, ellos también. Todos vamos a cambiar, ellos también. La garantía de envejecer bien va a depender de la capacidad de adaptarnos a los cambios. Yo voy a enumerar ahora 5 ejes de cambios. Y el éxito
de que la persona con discapacidad sea joven y pase a adulto y adulto mayor es que sepa vivir y adaptarse a los cambios. ¿Por qué? Porque saber adaptarse a los cambios es un factor protector. Y esto lo vemos en la vida. Yo me tengo que adaptar al frío y como factor protector enciendo la calefacción, me abrigo, me vacuno para no tener la gripe. Me tengo que adaptar al calor y como factor protector me refresco, me ducho, me quito la ropa, bebo agua. Yo tengo que tener factores protectores en mi vida para adaptarme a los cambios. Entonces, saber adaptarse a los cambios es un factor protector ante la pérdida y disminución de recursos personales que la vida adulta conlleva y que produce cuando ya estoy envejeciendo en el funcionamiento físico, cognitivo y emocional. Y aquí está el reto que tenemos que pensar. Acabo de hablar de familia, de sobreprotección y de persona con discapacidad que va a crecer, a madurar y a cambiar. Va a pasar de niño, niña, joven, de joven a adulto, de adulto a adulto mayor y de adulto mayor a más mayor, lo que podríamos llamar en términos americanos y españoles envejecimiento. 5 cambios acompañan el envejecimiento de la persona con discapacidad que tenemos que estar atentos y tenemos que tener recursos para que puedan adaptarse a los cambios, a eso. Hay cambios fisiológicos y biológicos, tiene que ver mucho con la salud, con la medicina, con la digestión, con el cuerpo, con la artrosis. Yo no voy a tocarlos ahora porque posiblemente en muy poco tiempo, a través de la FIADAO, expliquemos ya muchos de estos factores, pero enfoquemos nada más que hay cambios fisiológicos, biológicos, tienen que ver con la vista, con el oído, con el pelo, con las canas, con las arrugas, con el funcionamiento. Hay muchos cambios que habrá que empezar a adaptarse. Segundo, hay cambios psicológicos y emocionales. Aparecen nostalgias, tristezas, melancolías, duelos, emociones, pérdidas, porque todos vivimos esos cambios. Hay cambios conductuales, uno se vuelve más pasivo, más reiterativo, más obsesivo, más obsesivo, hay cambios de conducta y hay cambios de humor en esa conducta, estoy contento, estoy triste, estoy alegre. Hay cambios familiares, porque desaparece el abuelo, que era mi amigo, tengo que vivir un duelo, se va mi hermana, que se ha casado, con la que yo tenía mucha vivencia en casa, mi mamá se enferma, hay cambios familiares que también acompañan el envejecimiento de una persona con discapacidad, y hay cambios sociales, porque hay barreras, hay opresiones, hay recursos que carecemos, hay muchos cambios, pero esos 5 campos, la FIADAO, en su momento explicará y elaborará un documento con los apartados que conlleva para poder trabajar en los centros. Lo que está claro es que no podemos hablar de adulto mayor si siguen siendo niños y niñas. No podemos hablar de son adultos mayores si siguen siendo eternos niños y niñas. No es posible pasar de joven a viejo, decimos en España, sin haber vivido la edad adulta. No es posible. Brevemente, ¿qué es envejecer? Si tuviéramos que pensar sin agobiarnos, simplemente sin agobiarnos, ¿qué es envejecer en el ámbito de la persona con discapacidad? Pues envejecer podríamos decir que es disminuir la capacidad que todos tenemos de adaptarnos al medio que nos rodea. Yo cuando voy siendo mayor, usted cuando va siendo mayor, vamos teniendo menos capacidad de adaptarnos al ruido, al frío, al calor, a los horarios. Tenemos menos, disminuyen nuestras capacidades. No es lo mismo ser joven que ser adulto mayor. También perdemos, en segundo lugar, habilidades de respuesta física y psíquica ante estímulos, ante los ruidos, ante las comidas, ante los reflejos, ante las luces. Perdemos habilidades de respuesta y hay algo que nos debe preocupar, que todos entramos en un proceso de deterioro físico y cognitivo asociado a la edad. Las personas con discapacidad también, las personas con síndrome de Down también, todas las personas. Que estamos hablando
que tengan algún síndrome de discapacidad, todas las personas que van a envejecer disminuyen su capacidad, pierden habilidades y entran en un proceso de deterioro. Pero también nosotros, a distinta edad, en distinto momento. Esto lo podríamos decir que lo enfocamos en todo. ¿Por qué se pierde esa capacidad? Los expertos nos dan 4 pistas. Por el paso del tiempo, por el propio proceso genético. Pues claro, con los años vamos perdiendo, todos. Segundo, por enfermedades, por deterioro cognitivo. Esto está unido al propio proceso humano. Tercero, y aquí habría cosas ya que nos tocan a las personas con discapacidad, porque repetimos actividades sin variedad de intereses. Me explico. La rutina es fundamental para la persona con discapacidad, pero solo la rutina no. Tendríamos que tener la habilidad de incorporar junto a las rutinas cotidianas que hacen que la vida esté ordenada y bien controlada, frente a la rutina habría que incorporar otra variedad de estímulos, porque eso va a favorecer el desarrollo cognitivo. Porque son personas con discapacidad intelectual, pero tienen intelecto. Y una de las funciones del intelecto y de su plasticidad es cambiar, estructurarse y crecer por estímulos. Y los estímulos vienen de la variedad. La rutina cosifica, el cerebro automatiza las respuestas. Y si hacemos siempre los mismos, estamos cosificando el cerebro y conviene hacer lo mismo para que la respuesta sea adecuada, pero a la vez incorporar variedad de intereses en otros campos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la plasticidad del cerebro vaya interactuando sus neuronas subsinapsis y vaya teniendo una vida intelectual, emocional y afectiva creciente. Por lo tanto, no podemos repetir siempre las mismas actividades, que son buenas, repito, porque enseñan, estructuran y organizan. Pero el cerebro también necesita variedad de estímulos para seguir creciendo. Por lo tanto, habrá que incorporar, si voy de casa al centro por el mismo sitio siempre, eso no ayuda. Los lunes y martes voy por un sitio, los miércoles y los jóvenes voy por otro jueves y le digo, vamos a ir por el parque. Y eso solamente, mientras le voy explicando, va recibiendo estímulos de un entorno distinto y sin querer la plasticidad del cerebro, que es algo que no se pierde durante toda la vida, crece. Cuarto lugar, ¿por qué perdemos capacidad al hacernos mayores? Por dejar de usar algún órgano o habilidades adquiridas. Aquí yo no hablo de rutina, sino que las habilidades que tenía la persona con discapacidad a los 20, 25, 30, posiblemente con el paso del tiempo nos cansamos, estamos más tristes y vamos dejando, y la pérdida de algún órgano, igual que se cosifica si lo dejamos hacer, también las habilidades adquiridas se pierden si no las practicamos. Y por último, por aislarse, no participar y disminuir relaciones. Todo esto junto hace que perdamos capacidades de respuesta ante los estímulos. ¿Cuál sería el grupo de riesgo? Simplemente, por favor, que nadie lo viva como un problema, simplemente como indicación. Decimos, una persona con discapacidad, con síndrome de Down, el grupo de riesgo sería si sumamos esas 4 cosas, que ya tiene 40, 45 años, ha llegado a esa edad hermosa, 35, 40, 45, que sin embargo tiene una vida aislada, una vida sedentaria, ha aumentado de peso. En tercer lugar, tiene poca actividad, es muy pasivo, se aburre, solo usa rutinas en su vida y hay unas patologías de base y una polimedicación. Si todo esto ocurre, ya vamos a encontrarnos que la vida autónoma y la capacidad de decidir en la edad adulta va a tener menos recursos para poderlo poner en práctica. No olvidemos que todas las personas nos desarrollamos desempeñando roles. Todas las personas. Los roles, dicen los sociólogos, que favorecen la convivencia y las relaciones. Los roles son los papeles que hacemos en la vida todos.
promueven el reconocimiento social, la estima personal, son un factor protector del funcionamiento cognitivo, el que hagamos cosas. Yo he traído aquí 4 roles que hacemos todos los adultos. Y esos 4 roles tenemos, en la medida adecuada, hacer que las personas con discapacidad, cuando ya son adultos, los vivan. Porque esta es la manifestación de la mayor inclusión social. ¿Qué roles desempeñamos los adultos en la sociedad? Usted y yo, actividad. Somos personas activas, trabajamos, nos empleamos, tenemos ocio. ¿Qué otro rol tenemos? Las relaciones, tenemos amigos, afectos, vínculos, nos relacionamos. ¿Qué hacemos los adultos en la sociedad? Nos capacitamos, estamos todo el día formándonos, nos ponemos al día. ¿Y qué otro rol tenemos todas las personas adultas en la sociedad? Pues una vida autónoma. Decidimos vivir solos, en pareja, en grupo. Esos 4 roles son los que hay que incorporar a la persona con discapacidad a partir de los 18 años. Y por eso pongo a continuación 3 etapas de la vida adulta donde esos roles, en su medida, habría que tratar de incorporarlos. De 18 a 25 años, pues habrá que vivir una serie de roles más relacionados pues, con la autonomía, la capacidad de decidir, la vida íntima, el no invadir la intimidad. De 18 a 25 años hay que enseñar a tener iniciativa, a salir, a divertirse, a estar, a tener una vida autónoma. De 25 a 40 años habrá que vivir, estar con otros, aprender a trabajar, planificar la vida, tener orden, tener actividades. De 25 a 40 habrá que hacer algún tipo de actividades más relacionadas con la formación y con la relación y con la actividad. Y a partir de los 40, pues habrá que tener, como todas las personas ya adultos mayores, otros roles más relacionados con el ocio, el descanso, el proyecto personal, la diversión. Todos estos roles, a su medida, en distintos momentos de la vida, habría que tratar con las personas con discapacidad que los empezaran a vivir. Vamos a tener 3 ideas muy claras. Envejecer es cambiar. Ser adulto mayor es cambiar. Todos necesitamos recursos para adaptarnos a los cambios. Segundo principio. No envejece a la vez el cuerpo y la mente. Eso está claro. El cuerpo envejece de una manera, la mente de otra. Y por eso los sociólogos y gerontólogos han explicado que hay 4 edades. La edad cronológica es la que dice mi documento nacional de identidad, los años que yo tengo, cuando nací. La edad biológica tiene que ver con mi cuerpo, cómo están mis huesos, mis órganos, mis riñones, mi artrosis, mis arterias. La edad psicológica tiene que ver con las ilusiones, las emociones, los proyectos, los deseos. Y la edad social es cómo me consideran a mí, que yo tengo que hacer, qué puedo hacer a partir de una cierta edad. Y no envejecen a igual las 4 edades. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que hacer mucho hincapié en la edad biológica, cómo está la persona con discapacidad, los temas de salud, y la edad psicológica, cómo están sus ilusiones, sus emociones y sus proyectos. Porque la edad cronológica y la edad social van a ir por otro lado. Yo insistiría en la biológica y en la cronológica y la psicológica. Lo que está claro, y lo dicen todos los expertos, que se envejece más rápidamente cuando uno se instala en la pasividad, en el aburrimiento y el aislamiento. Y hay que estar, por lo tanto, presente y participar en la vida social. Eso llamamos inclusión. Voy a terminar dando unas pistas que simplemente quieren enfocar lo importante que es el mundo al que nos vamos a enfrentar con las personas con discapacidad que se hacen mayores. Tendríamos que estar atentos a algunos síntomas. Los síntomas siempre son importantes, porque los síntomas nos señalan qué hay detrás. Yo pediría a las familias, a todas, que estuviéramos muy atentos a estos síntomas y que cuando viéramos que estos síntomas eran, acudiéramos inmediatamente al centro de salud, al profesional, a los profesionales de los centros, y según estén esos síntomas
demostrados, ir al neurólogo porque estas cosas se pueden atender. Podríamos fijarnos en la dificultad que tenga la persona con discapacidad a partir de los 30, 35, 40, 45 años de adquirir nueva información. Este sería un síntoma que nos va diciendo algunos aspectos de deterioro cognitivo. Si ya le cuesta adquirir la nueva información que le damos para realizar cosas distintas. Otro tema fácil de ver en casa es cuando hay confusión en su vida cotidiana al colocar las cosas en su sitio. Cuando ya no coloca en la cocina, en la nevera, en el armario, en la gaveta, en el sillón, las cosas como las colocaba antes, o cuando le dices que las lleve, las coloca en otro sitio. Esa confusión al poner las cosas en su sitio es otro síntoma. En tercer lugar, es importante fijarnos en los cambios en la secuencia de los actos rutinarios. Yo he dicho antes que la rutina es importante, no solo la rutina, hay que estimular cambios, pero cuando la rutina cambia, es un síntoma de que algo se está desestructurando. Cuando se levanta y ya no va directamente a desayunar, se lava las manos y se ducha, se limpia, se asea y sale, cuando se levanta y hace las cosas en otro orden, no hay por qué llamar la atención, hay que fijarse, hay que observar, hay que mirar, hablar con el esposo, con la esposa, con el hermano, y hay que ir al centro con el profesional que le atiende y contarle. Porque cuando estas cosas se dan en casa, en el centro y en la vida fuera, nos van dando pistas. Hay un signo también importante que es el bloqueo en la toma de pequeñas decisiones. Suelen tener bloqueo a menudo, pero cuando eso se insiste y es más fuerte, cuando le preguntas, ¿qué quieres tomar de comida hoy? ¿Quieres tomar la papa frita y quieres tomar el filetito de carne? Y estás dudando, no sabe y se bloquea mucho. Es otro síntoma. 5. Es un tema importante entender. Cuando ya no le gusta hacer lo que antes le gustaba hacer. Y eso lo saben las familias, eso lo saben los profesionales. Es otro síntoma para poner como signo de alerta, como semáforo ámbar. Un sexto signo es los cambios frecuentes de humor. Solo está contento, se enfada, grita, llora, está inhibido, está ansioso. Estos cambios frecuentes de humor son otro síntoma a tener en cuenta. Y por último, cuando aparecen rasgos neuróticos, obsesivos, fobia, no quiero, se vuelven cabezones. Estos 7 síntomas, sin asustarse, es bueno tenerlos en cuenta, observarlos, no llamar la atención, no discutirlos, no gritarlos, apuntarlos e ir a ver al profesional y contar, comparar, porque si eso se van dando, si tomamos con tiempo, si vamos a la persona experta, al neurólogo, a la neuróloga, al médico de cabecera, esas cosas, al psicólogo del centro, podemos ralentizar el deterioro asociado a la edad. ¿Qué actividades de prevención podemos hacer todos en casa, en los centros? Pues voy a poner 5 que podríamos hacer y ayudamos a vivir la vida adulta bien, a ser adulto mayor con calidad de vida. Una actividad de prevención, estimular cognitivamente a la persona. Y una manera fácil es preguntar, imaginar, contar, narrar. Todo lo que sea, el lenguaje estimula mucho a hablar, preguntar, sugerir, no dar respuestas, preguntar más que responder, dejar hacer más que obligar. Toda esa estimulación cognitiva es importante, ejercitar el lenguaje, hablar, comentar. La logopedia no solo hay que hacerla de pequeños, la logopedia dura toda la vida. En casa hay que hablar despacio, mirando la cara, repetir lo que ha dicho la persona con discapacidad con tu lenguaje, repetir claro, repetir sin agobiar, porque eso es a la vez un fenómeno logopédico que les va a ayudar a comprender mejor. Actividad física, hay que salir de entornos habituales, porque eso estimula mucho estar fuera de la casa todo el tiempo, viendo otras cosas y moverse. Hay el refrán español que dice, la salud de la vejez está en los pies.
la salud de la vejez está en los pies, moverse. Sé que a veces tienen dificultad, que caminan lento, pues habrá que caminar lento, pero habrá que moverse. Cuarto, una actividad importante es relaciones, no solo familiares, que tengan grupos, que tengan amigos. Los amigos generan mucho bienestar, la sociabilidad, que estén con otros. Un factor fundamental de la inclusión es estar sociable en la sociedad, ir a los bares, ir al cine, ir al fútbol, moverte, tener sociabilidad y fomentar relaciones. Y por último, hábitos saludables. Alimentación, cuidado con la alimentación, planificar bien el descanso, controlar el sueño. Alimentación, descanso y sueño son 3 recursos que podemos incorporarlos en la vida del adulto mayor. Y ya para terminar en casa, adaptar el mobiliario familiar. Hay que quitar las bañeras que se resbalan y se caen. Hay que quitar las alfombras, que son un peligro, aunque tienes esa forma maravillosa que te la regalaron el día de tu boda, tienes que quitarla, porque la alfombra a una persona con una cierta torpeza, lo más seguro va a ser el origen de un tropiezo, una caída y una ruptura de cadera. Hay que tener cuidado con el agua en la cocina, en el suelo, hay que tener cuidado con el agua en los sanitarios, porque se resbalan. Adaptar el mobiliario, hay que quitar ese sillón en casa en que uno se hunde y no se puede levantar, hay que tener sillones con brazos para que se muevan, ¿no? Hay que compartir experiencias con otras familias, hay que ir a hablar con otras familias, cómo hace mi hijo que ya tiene 40 años, qué hace, cómo hace tu hija que tiene 35, 45. Hay que compartir experiencias con otras familias. Y por último, hay que participar en la entidad. Hay que ir a informarse, hay que ir a preguntar, porque tanto más tonta es una persona cuanto menos pregunta. Ir a preguntar, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Cómo va a ser adulto mayor? ¿Tenemos recursos para acompañar el desarrollo de una persona con discapacidad sin sobreprotegerme? Diréis, estaréis pensando todo lo que ha dicho este señor desde Madrid, representando a la FIADAUN. ¿Tenemos recursos para...? Pues sí tenemos. Es más, creo que nunca ha habido tantos recursos como hay hoy. No es verdad que ningún tiempo pasado fue mejor, no, fue distinto. Nunca hemos tenido tantos recursos. Voy a decir 4 que tenemos en nuestras manos. El primer recurso es que podemos confiar en sus capacidades. Ya lo tenemos todos nosotros. Si yo confío en la capacidad de mi hijo o de mi hija, si yo confío en la capacidad de la persona con discapacidad que atiendo, si confío en sus capacidades, voy a transmitir de otra manera mi comunicación. Porque la expectativa a cumplir se va a dar si yo creo que puede. Si creo que no puede, no va a poder. Si creo que puede, posiblemente podrá. Pero como crea que no puede, no lo va a hacer. Por lo tanto, confiemos en la capacidad de la persona a la que atendemos. Segundo, el segundo recurso es importantísimo. La discapacidad hoy está socialmente valorada. Antes no. Hoy día se ve bien trabajar con las personas con discapacidad. Hoy día empresas valoran que un chico con discapacidad trabaje. Hoy día la televisión saca la noticia de que una persona con discapacidad ha hecho esto y esto otro. Está socialmente valorada. Nunca ha estado tan socialmente como está hoy. En tercer lugar, hay un gran recurso que son los equipos profesionales. Las entidades tienen equipos muy capacitados. Hoy día las universidades preparan en habilidades de aprendizaje, de transmisión y de crecimiento. Tenemos equipos profesionales de alto nivel. Y el cuarto recurso que tenemos en nuestras manos es que todos tenemos la conciencia de que necesitamos cuidarnos para saber cuidar. Que necesitamos cuidarnos para saber acompañar. Que uno ya no es todopoderoso que lo pueda hacer todo. Que nadie da lo que no tiene. Si yo no estoy bien, no voy a ayudar a mi hijo o a mi hija. Si yo no estoy sereno, no voy a transmitir serenidad. Si yo no tengo estima en mí,
no voy a potenciar la de la otra persona. Nadie da lo que no tiene. Y entonces yo estoy encontrando, y lo digo con honor, que muchas familias ya empiezan a cuidarse mucho porque saben que el buen envejecer de su hijo o su hija con discapacidad va a depender en parte de que el padre, la madre, el hermano estén bien. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando uno está mal emocionalmente, la mayoría de lo que pensamos y decidimos está equivocado. Repito, es un principio muy importante que hace mucho tiempo, hoy día la psicología moderna lo dice, pero un señor en España que era en el siglo XVI, Ignacio de Loyola, que fundó una congregación muy importante de los jesuitas, dijo, en tiempo de desolación, no hacer mudanza, porque te vas a equivocar. Pues cuando estemos mal, sabemos que todo lo que pensamos, casi todo lo que pensamos y decidimos, está equivocado. Por eso, las familias tenemos que cuidarnos. Tenemos que saber que necesitamos estar bien para poder ayudar a la persona con discapacidad. 3 consejos para llevarse a casa. Me faltan 2 transparencias y termino. Este es un regalo. Este regalo lo hago con afecto a toda la persona que estimo de la red iberoamericana. Son 3 consejos que podemos llevarnos a casa, que van a ver, que nos van a dar mucha felicidad y que nos van a apoyar, saber apoyar el desarrollo de la persona con discapacidad. Primer consejo, incorporar en nuestra vida la importancia del reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Valorar siempre, y digo la palabra siempre, lo que hacen bien las personas con discapacidad, porque es fuente de motivación y garantía de repetición. Dicho de otra manera, las personas repetimos lo que se nos valora, sea bueno o sea malo. Tened muy claro que la persona con discapacidad reconocida en una actividad, hay una gran posibilidad de que lo vuelva a repetir. Por lo tanto, incorporemos el reconocimiento. No nos han enseñado. Nos han enseñado sobre todo a llamar la atención cuando algo sale mal. No hagas esto, qué mal lo has hecho. Pero no decimos que bien lo has hecho, enhorabuena, qué contento estoy. Y cuando le digo que no haga, ¿qué es lo que ocurre? Que inhibe la conducta, pero no la cambia. No lo hará cuando yo esté delante, pero cuando esté fuera lo hará. Por lo tanto, la única manera de incorporar un cambio en la conducta es el reconocimiento de lo bien hecho por la otra persona. Segundo, el segundo consejo, incorporar en la vida cotidiana de la persona con discapacidad la constancia. La constancia se define en la psicología de la inteligencia emocional, iniciar algo, mantenerlo y terminarlo. Fíjense lo que dicen los que trabajan la inteligencia emocional, que la constancia es una habilidad importante porque todo lo que se inicia, mantiene y termina genera estima. Y la estima es la estima del yo, por eso se llama autoestima. Y sin autoestima uno no puede desarrollarse. Por lo tanto, cuando una persona con discapacidad empiece algo, que lo termine, sino que no empiece. Por eso hay que estar atento a qué es lo que propone hacer, porque hay que poner límites posibles. La constancia va a ayudar a que crezca la estima de la persona con discapacidad, madure y cambie. Y por último, fomentar la comunicación. La escucha activa. La persona con discapacidad escuchada vive que es importante, que sabe, que le reconocen y que vale. Y dicen los que trabajan la conducta de cambio que los consejos, los avisos, son mejor aceptados cuando se transmiten a través de un clima emocional cálido. Y un clima emocional cálido se transmite cuando comunicamos mirando, escuchando, sonriendo, esperando. Estos 3 consejos son un camino para acompañar el desarrollo sin sobreproteger. 2 noticias importantes, una buena y una mala. Los neurólogos nos han dado las 2 noticias. La buena, los neurólogos dicen que el cerebro se desarrolla durante toda su vida por su uso, por la actividad. Es una buena noticia.
Nuestro cerebro se va a desarrollar toda la vida si lo usamos con actividad. La mala noticia es que disminuye su desarrollo por desuso. Por lo tanto, conclusión de este primer webinario: la sobreprotección, la pasividad, el aburrimiento disminuyen la actividad cerebral por desuso y frenan la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Quedémonos con estas dos noticias. El cerebro se estimula toda la vida por su uso. La mala disminuye por desuso. Queridos amigos, conocidos, compañeros de la Red Iberoamericana, gracias por participar en esta primera sesión de formación que la FIADAN ofrece a la Red Iberoamericana. Me despido con la frase que dijo hace muchos, muchos años Heródoto: recuerda que tu estado de ánimo es tu destino. Mantengamos un estado de ánimo cálido, positivo, optimista, y sabremos acompañar el desarrollo, los cambios y la maduración de la persona con discapacidad. Gracias por atenderme. Gracias por participar en esta sesión de FIADAN. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Simplemente para los asistentes, ustedes tienen un icono abajo que se llama preguntas y respuestas. A través de ese icono pueden ir haciendo las preguntas y respuestas y Irma se las va a ir leyendo a Gonzalo y Gonzalo las pueden responder. Gracias, Gonzalo. No, Bueno, tienen dos veo. opciones. Fíjense que tengan en el chat y también tienen uno que tienen preguntas y respuestas. Por favor, las preguntas y respuestas háganla porque dice preguntas y respuestas. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta? Si no, dejamos a Irma que abra con alguna pregunta. Ahí Débora, muy bien, ya hizo un comentario. ¿La puedes leer, Marcelo? Que yo no tengo preguntas y respuestas. No, simplemente dice: hola Gonzalo, estupenda conferencia, muy útil. Una pregunta, dice Débora. Ahí en pregunta lo ves, Irma. No. Y tampoco tengo... No. Débora, cuando quiera la escribas y acá la leemos. Tengo un alumno de 38 años con síndrome de Down. Tiene un alumno con 38 años de síndrome de Down. 33 años con síndrome de Down. Está bien. Bueno, lo importante ya es que sea alumno, quiere decir que está en un proceso de aprendizaje y aprender a lo largo de toda la vida. Igual que hablamos de inclusión en la escuela, tenemos que hablar de inclusión en la vida adulta. Tenemos que estar aprendiendo toda la vida. Ya me alegra que tenga un alumno de 33 años. Dignifica a la persona alumna y al profesor. Gracias, Débora. Una persona quiere saber si se comparte la presentación realizada, es decir, en PowerPoint. Bueno, se cuelga en nuestra página y en Facebook. Felicidades a FIADAN y Gonzalo por su intervención. Bueno, Gonzalo, yo te quiero decir que yo ya había descubierto que soy helicóptero, porque mis hijos me lo dicen. Pero ahora hay nuevas técnicas. Eres una pequeña helicóptero y como hay helicópteros más modernos, sube un poco más arriba. Porque antes los helicópteros puedes subir más arriba y ves menos. Oye el ruido, pero ve menos, ¿no? Pero me alejo un poco más. Acá hay dos cosas que están diciendo. Bueno, dice Débora lo que decía que el comportamiento, volvemos a hablar de la persona de 33 años, el adulto, el comportamiento encaja en las alertas a partir de los 30 años, que le nota los cambios de humor que mencionaste, ¿ah? Y bueno, sí. Después hay otra pregunta de Mari Carmen Casanova que dice la necesidad de tener el tiempo organizado, si debemos hacerlo por parte de la familia o de manera conjunta. ¿Solo por parte de la familia o de manera conjunta? No, yo diría el tiempo organizado. El tiempo es un factor de salud.
Fíjate, es importante. ¿Por qué yo estoy bien? ¿Por qué usted está bien? Porque tiene el tiempo organizado. Usted se levanta, se ducha, se arregla, va al trabajo, ficha en el trabajo, sale, viene. Tener el tiempo organizado es un factor de salud. Fíjense, cuando uno tiene un problema emocional o un problema neurológico o un problema afectivo, desestructuramos el tiempo, ya no dormimos a la hora, no, estamos ansiosos. Por eso, cuando hablo del tiempo, es el tiempo de él. ¿A qué hora se tiene que levantar? Lo que tiene que hacer. Por supuesto que cuando vivimos en familia, el tiempo tiene que estar también, hay tiempos en familia, no todo hay que hacerlo a la vez, pero se come a una hora, se cena a tal hora, se acuesta uno a tal hora. El tiempo organizado lo he enfocado más hacia él, porque no poderles dejar el tiempo vacío. El tiempo vacío es lo que pasa a alguna persona cuando se hace mayor, al menos en España, y le encontramos muy deprimido y le decimos, ¿qué hace usted? Matar el tiempo, y matan el tiempo que no tienen nada que hacer. Tenemos que tener un tiempo organizado, la persona es decirle, el fin de semana es para ir a pasear. A la mañana vamos a ir al centro, al mediodía comamos, luego a la tarde vemos una hora de película y televisión. Ese tipo de organización es la que digo que es importante para estructurar la vida adulta, para que no esté una vida vacía, sin contenido. Totalmente. Dale vos, Silva. Dale vos. Hay una pregunta interesante acá que es recurrente. Cuando las personas con síndrome de Down ya están en etapa adulta, eso entiendo que es que no ha venido una formación desde pequeño como es ahora en la autonomía, ¿cómo empezar a soltar las riendas cuando ya son adultos en pequeños pasos? Yo también entiendo que hay una aprensión desde las familias, pero también uno tiene que entender que vivir ya es un riesgo. Entonces, y los riesgos, claro, tienen que ser controlados, pero hay que permitirlo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo hacer cuando ya son adultos ir soltando de a poco esas riendas? Claro, uno envejece como ha vivido. Somos fruto de nuestra propia biografía. Es importante entender que lo que estamos hablando a todas las personas con discapacidad, por eso he hablado yo de no sobreproteger, hay que empezar a no sobreproteger desde muy chiquitín, de jovencito, de adulto y de adulto mayor. El problema está, claro, cuando de repente nos hemos dado cuenta que tenemos una persona con discapacidad de 40, 45, 50 hoy. La que va a ser dentro de 10 años de 40, 45, 50 va a ser distinta a la de hoy. Muchas de las que hoy llegan a la edad adulta vienen con una biografía muy carencial, porque no han tenido oportunidades de inclusión escolar. Otros no han tenido oportunidades de vida juvenil relacionada. Otros no han tenido oportunidades de autonomía en su edad adulta. Y claro, nos encontramos que tenemos que empezar casi de cero cuando ya son mayores. A esta persona que nos pregunta, yo le recomendaría dos cosas. Siempre hay tiempo para empezar, pero sin agobio. Hay que ir poco a poco y explicando. Lo primero que hay que pensar es usted misma empezar a pensar, voy a dejarle pequeñas riendas abiertas para que empiece a hacer. Y eso hay que explicar. Te voy a dejar en la cocina solo y vas a hacer esto. Tenemos que empezar a tratar a una persona de 40 años con técnicas de un joven, de un niño de 8. ¿Por qué? Porque viene carencial, viene sin recursos. No podemos agobiar porque vamos a llevarle a una frustración, a un fracaso, a una ansiedad y posiblemente se inhiba más y se encierra y posiblemente entre en conductas muy fóbicas. Por lo tanto, también es muy importante explicar, porque no son tontos. Tienen discapacidad intelectual, pero no son tontos. Y usted le puede decir, vamos a hacer esto porque a ti te gusta hacer, porque tú sabes hacerlo, porque vamos a ir a ver esto. Ya le vas dando ámbitos de autonomía y sobre todo, y con esto termino, la gran capacidad de cambiar es la capacidad de decidir. He empezado diciendo que el cerebro, una de sus funciones fundamentales es la capacidad de decidir. Por lo tanto, en casa, pequeñas cosas. ¿Quieres ponerte el suéter rojo o el verde? ¿Qué te gusta más?
hoy vamos a ir a ver a la abuela o quieres ir a ver al tío. No hacer cosas sin consultarle. Y si no decide, no agobiarse. Bueno, ¿te parece que hoy vayamos a ver a la abuela y mañana al tío? Porque la abuela es mayor, ¿verdad? Vamos a verla. Y ya, entramos en un juego. Podemos hacerlo. No se desanime. Lo más importante es que usted ahora quiere hacerlo. A mí me parece que con eso ya ha ganado media batalla. Gonzalo, hay dos acá que me parecen que hay una consulta importante, y bueno, y agradecemos que hay muchísimas preguntas y Sí, hay muchas respuestas. preguntas. ¿Ah? Acá Rafael Pavón desde Bogotá saluda y te felicita y dice si podemos hablar, si podrías hablar un poco de situaciones de duelo, de la situación de muerte de un familiar, madre o padre, y también engancha la pregunta con cuál es la opinión del proceso de institucionalización de adultos con discapacidad que tienen los padres fallecidos, como sucede en Alemania. Son como dos preguntas, la pregunta del duelo, cómo manejar, y la pregunta de la institucionalización. La pregunta del duelo nos daría mucho tema. Yo pido, presidenta y vicepresidente de FIADAO, que más adelante tratemos ese tema, porque ese tema es fundamental. Primero, la primera conclusión es que los duelos existen, que no es verdad lo que decimos, que no sienten, no piensan, no lo viven. El duelo es una pérdida. Sí, Y totalmente de las acuerdo. pérdidas siempre generan un estado depresivo. Uno se deprime cuando pierde algo que quiere. La depresión más cotidiana es perder. Hasta un niño se deprime cuando pierde el juguete que le ha gustado más. Por lo tanto, no neguemos la situación de duelo, Rafael. El duelo existe. Yo te recomendaría dos cosas. No quiero hablarlo mucho porque entiendo que mi tiempo es limitado y yo estaría gustísimo hablando. En los centros, los profesionales, los psicólogos, los terapeutas que trabajan están especializándose en técnicas de duelo y escucha. De duelo y escucha. Yo te recomendaría, Rafael, que en Bogotá fueras. Si no tienes esto, me das un dato o a través de Irma, yo te diría dónde en Bogotá hay gente que hace eso. Hay ya estructuras de enseña cómo transmitir el duelo. Lo primero de todo es que lo viven, porque han vivido la pérdida. No neguemos, no digamos, no ha pasado nada, el abuelito se ha ido al cielo, ya vendrá. Pues no, hay que empezar a explicar bien las cosas. No les tratemos como niños, no les ocultemos, porque lo viven. Eso en cuanto al duelo. Luego está el tema de la vida adulta, ¿dónde van a vivir, con quién y cómo? Esta es la gran interrogante que tenemos, tanto en España como en Alemania como en Argentina. Este es otro tema también que tendríamos que tratarlo. Ya hay experiencias. Yo ayer estuve, Día Internacional de la Discapacidad, en una entidad en Madrid que se llama AMAS, que tiene un centro y arriba tiene unos apartamentos, y están consiguiendo que vivan la persona adulta de 40, 45 años con la madre viuda de 87 viviendo juntas. Y hay experiencias que están habiendo. Todavía en España hay dificultad en qué residencia van a vivir, dónde van a vivir, con quién. Sí hay el gran interrogante, la gran angustia y la gran duda de dónde van a vivir, con quién y cómo. Y aquí está también el tema de los hermanos, que han sido los grandes olvidados. Los hermanos son importantes, pero los hermanos no van a poder cumplir ese papel tan extremo como me lo estás diciendo, de cuidar. Yo lo que dejaría claro, dos cosas. Primero, el duelo existe, hay que tratarlo, no hay que negarlo, viven las pérdidas y sufren las pérdidas. Eso supone que hay técnicas de asunción, de explicación y de incorporarse a la vida con la carencia perdida. Y en segundo lugar, el tema de las viviendas es un tema que tenemos que trabajarlo. La FIADAO en esta red iberoamericana, uno de los puntos que vamos a trabajar es dónde tienen que vivir, cómo, con quién y de qué. No es para hablarlo ahora, porque es muy largo ese tema. Totalmente. A ver, si les parece, vamos ya haciendo la última por mi lado, después cierra Irma, que estoy leyendo acá. A ver, hay muchas sobre el tema de la
exposición o muchas actividades, ¿no? ¿Cómo manejar el tema esto? Hay mucha gente acá que pregunta, la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de asistentes y por la cantidad de preguntas que hay. Entenderán que podíamos estar horas, así que vamos a tener que ir cerrando ahora después, pero hay mucha gente que pregunta, Gonzalo, como una de las últimas Sí, sí, preguntas, sobre el tema ya de la te... sobreexposición, de Sí, cuántas actividades, de los tiempos para las actividades y de la cantidad de actividades que tienen nuestros hijos. yo con respeto, con afecto y con cariño, yo preguntaría y diría lo siguiente: cuidado con el exceso de temas. Cualquiera de ustedes, cuando terminan su trabajo, no van y se meten en un curso a hacer gimnasia, a hacer actividad, a hacer yoga y tal. Van a casa, se relajan, actúan, ven una película, leen, oyen música. Yo estoy viendo en los profesionales que estamos, la mayoría de los profesionales pensamos que el exceso de actividad es contraproducente, agobiante y que no es real, que los adultos no se pasan todo el día estudiando, todo el día haciendo gimnasia, todo el día paseando y todo el día andando a caballo. No, un día vas a caballo, un día paseas, un día estudias. Por lo tanto, tenemos también que cambiar ese ritmo, el exceso. Y si un día dicen, mamá, papá, no quiero hacer nada hoy porque estoy cansado, pues hoy no hago nada porque estoy cansado. Tengo que tener la suficiente inteligencia para saber si es una trampa emocional que me dice, mamá, estoy cansado, estoy enfermito, y ya lo sabes tú. Pero cuando veas que está cansado, no hay por qué hacer. No creo que es bueno la sobreprotección, porque esa no es la vida de un adulto. Hay que tener un orden, sí, hay que planificar, pero planificar cosas que puedan acabar. Acuérdate, constancia, planificar para una semana, para un mes, para 2 días, para 4 meses. Y esto hay que tener un ritmo, pero no hay que sobresaturar, porque eso es irreal. Los adultos no vivimos sobresaturados, porque el cerebro también necesita sosiego y silencio. Y a veces les ponemos con tanta actividad y tanta sobreexcitación que no tienen tiempo para estar con ellos. Y es importante que sepan estar con ellos y contigo. Lo dejo abierto, sí que va a haber discusión, ojalá podamos discutirlo y seguir escribiéndonos estos temas. Bueno, Irma, te paso a vos para el cierre, para lo que Sí, quieras pero decir. no, hay una pregunta que no Dale. quiero dejar pasar, que es de Brenda Hernández de Colombia, que dice que ante una conducta fóbica ya claramente identificada, bañarse muchas veces e indefinidamente. O sea, sé que también estoy abriendo una arista de otro tema que Sí, eso hay que tratarlo, hay que tratarlo. no puedo Hay cerrar sin técnica. esa pregunta. Sí, acordémonos a nuestra amiga Brenda. Colombia, Brenda, sí, Brenda, que la recuerdo, que todo eso tiene tratamiento. Como hay tratamiento de pensamientos obsesivos, como hay tratamiento de pensamientos negativos, y por eso yo te diría, simplemente como mi más cercana recomendación, que en el centro tuyo, que sé que hay, que eso se trate. Y eso no se cura de la cura, digo, porque es una conducta fóbica que genera mucho desajuste en él y en la persona que le rodea. Y por lo tanto hay que ir a una persona, hay unos ritmos, habrá unos controles, habrá un paso adelante y otro atrás, 2 adelante y 1 atrás. Entonces hay que tratarlo. La conducta fóbica, si se cosifica, termina cronificándose y genera mucho deterioro cognitivo y mucho deterioro emocional. Y eso hay que tratarlo, Brenda. Simplemente te diga que vayas a tratarlo con los profesionales que tienes. Cuéntalo, porque hay técnicas, te van a enseñar. Y a cualquier persona que nos esté oyendo en la FIADAO, los profesionales de hoy día en los centros tienen técnicas para intervenir. Y pueden intervenir en el centro y en casa. Y todo a la vez va a generar que no exista una disonancia de 2 cosas en la cabeza distintas y que la persona con discapacidad se incorpore a la rutina cotidiana positiva. Bien. Para mí ha sido un honor estar aquí, me gustaría seguir, qué a gusto. Además, como el Madrid hoy está triste, oscuro y llueve, yo estoy muy a gusto hablando con todos. Agradecerte y en nombre de todos,
La verdad es que ha sido muy gratificante y muy constructivo escucharte. Me quedo con la salud, yo le voy a cambiar un poquito, la salud de las personas con síndrome de Down, nunca los dejen quietos. Y también el tema de estas sobreexigencia en alguna medida de llevarlo a tanta terapia y que todo lo convierten en terapia. O sea, yo digo, si va a andar a caballo, va a andar a caballo, pero no es una terapia. Todo lo estamos convirtiendo por el amor que les tenemos, pero dejémoslos ser como son, que nos muestren quiénes son ellos. El derecho, siempre hablamos del derecho a ser diferente. Bueno, ¿qué estamos tratando de hacer entonces? ¿Llevarlo a esa normalidad imaginaria que tenemos? No, pues ellos son de una manera y si se saca una fotografía y está con la boca abierta, no importa, porque siempre, constantemente los estamos corrigiendo. Siempre los corregimos. Imagínate lo que es una persona que todo el tiempo uno esté en algún lugar y nos estén corrigiendo constantemente. Exactamente. Eso tenemos que ir cambiando y ahí está esta aceptación. ¿Por qué los corregimos? Yo trato ahora de no hacerlo, pero constantemente vivimos corrigiendo todo. Sí, me alegra mucho. Esta conferencia. Irma, es muy bueno lo que dice y además en ese principio que he dicho yo de recurso, las personas con discapacidad están socialmente valoradas hoy día, por lo tanto no se ve bien que una madre esté, no hagas esto, no te muevas, quédate quieto. No, ya entendemos lo que es. Yo creo que hay más tolerancia en la sociedad a veces que en nuestra conducta hacia las personas que queremos limitarle. Irma, para mí ha sido un placer estar, para mí ha sido un placer participar y simplemente felicito la iniciativa. Ojalá. Ahí Irma, ya puedes poner el video, Irma. Ya puedo poner el video, me tenía vetada. Ahora sí. Ahora sí me deja aparecer. Gonzalo, bueno, agradecerte nuevamente. Creo que son muchísimos temas. Vamos a, como dijimos, con Marcelo iniciamos esta gran cruzada a nivel mundial, que todos tengamos acceso a la formación y a la información. Sigo insistiendo que es un privilegio tenerte, Gonzalo, o sea, con toda tu sabiduría, poder llegar a todas partes del mundo, que geográficamente, claro, estamos distanciados, pero en cuanto a la información, esta tecnología nos permite acercarnos. Una persona ahí decía que, bueno, le cuesta porque todavía no se atreve con la tecnología, pero tú también estabas temoroso como todos, y mira, o sea, ya eres un rockstar. Ya estás ahí en Madrid para todo el mundo. Así que gracias nuevamente, Gonzalo, y gracias, Marcelo. Agustín, que también sé que está ahí tras bambalinas de apoyo. Ahí está la mano de Agustín. Agustín, por favor, asómate para saludarte y para que te conozcan, presentar aquí a la audiencia. Ahí está Agustín Matías, gerente de Down España. Un colaborador siempre, la mejor voluntad, así que gracias, Agustín. Gracias a todos, gracias. Sí, estaremos anunciando en nuestro calendario de webinar, que lo vamos a armar con Marcelo y el equipo de los webinarios, para ya tener los temas. Ahora, si ustedes tienen temas que les interesen, escríbanos o entren a nuestra página o a nuestro Facebook y nos van diciendo cuáles serían los temas que podemos ir abordando durante el año 2019. Y buenas tardes para los que están al otro lado del charco, y buenas tardes yo creo también para los que estamos acá, ya estamos en el mismo horario. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias.